Déjenme compartir pantalla. Y me avisan si pueden ver la pantalla ya. Sí se puede ya, Kaylee. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, hoy pues les vengo a hablar un poquito sobre la reflexión del Evangelio del día. Y pues el título de esta es Las respuestas inesperadas de Dios. Como algunos pues sí han estado en todas las asambleas, hemos estado tocando los versículos sobre el podcast de ¿Qué haría Jesús? Y el podcast y el versículo del día de hoy era San Mateo 21, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Y dice así, Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esta mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres, y desde ese mismo momento su hija quedó sanada. Palabra del Señor. Te da gloria a ti, Señor Jesús. La verdad que cuando yo estaba leyendo este versículo, y solo una pregunta, ¿sí me logran escuchar bien? Ok, perfecto. Entonces, cuando estaba leyendo este versículo, la verdad que para mí fue bastante impactante, fue bastante fuerte cómo es que Jesús viene y al principio rechaza la petición de la mujer y uno se pondrá a pensar, pero ¿por qué lo hizo, no? Y es que a veces las respuestas que Dios nos da y la petición que nosotros a veces le damos a Dios ante algún problema no siempre son las que nosotros esperamos, que fue lo que le pasó a esta mujer cananea. Ella pidió y según lo que ella había escuchado de las grandezas de Dios, ella pensó, pues bueno, si Dios me contestó, pues si Jesús contesta a los demás, también me va a contestar a mí, el cual no fue su caso. Y como les digo, no siempre será como nosotros nos esperamos. La mujer pidió y nosotros también hemos orado, pero Jesús a veces nos dice un no. Y yo vengo y les hago esta pregunta esta noche. ¿A ustedes cuántos no han recibido de Dios? Si nos ponemos a pensar y nos ponemos a contar, uno diría, bueno, pues al menos tengo más de 5, habrán algunos que tienen más de 10, y bendito sea aquel que a Dios jamás les ha dicho un no. A veces como humanos llegamos a justificar y a juzgar a Dios cuando Él nos da un no por alguna petición que le hemos dado. Pero también les hago una pregunta así de reflexión para nosotros, y es que ¿cuántos de esos no que Dios nos ha dado, de cuántos hemos visto esa bendición? A veces nuestro egoísmo nos ciega y no llegamos a ver la bendición que nos trajo ese no. Como cuando nuestros papás nos dicen, es que no te voy a comprar esto o tal comida porque te va a doler el estómago. Nosotros nos frustramos, nos enojamos porque queremos comer algo, pero ese no nos va a evitar de algún dolor de estómago en el futuro. Y lo mismo es Dios con nosotros. Dios nos dice un no por algún motivo, por alguna razón. Y es ahí cuando los no de Dios se vuelven una bendición. En el pasaje de hoy, Jesús le dijo no a la mujer. Sin embargo, ella no titubeó, no dijo, bueno, me dijo no, me voy y ahí que quede la cosa. No, ella pidió, escuchó y respondió al planteamiento que Jesús le da cuando le dice que no solo que no es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Y cuando ella responde este planteamiento, no justificando a Dios,
ni respondiéndole de mala manera, sino mostrándole cuán grande era su fe. Dios la reconoce a ella como hija y incluso la reconoce como parte suya ante todos aquellos discípulos que dijeron, mira, sácala de aquí, ella no pertenece aquí. Y yo me pongo a pensar, esta mujer era cananea. ¿Cuántas veces ella recibió un no o cuántas veces muchas personas la excluyeron por ser quien era? Algo también muy bonito en esto fue que Dios no siempre responderá cómo y cuando nosotros queremos, pero siempre se hará lo que es su santa voluntad. Y cuando recibimos el no de Dios en su caminar, que fue lo que le sucedió a esta mujer, nos hacen sentir inmerecedores de esa presencia y de esa gracia. Lo bueno de esta mujer fue que no flaqueó en su fe, sino que creció más y buscó de Jesús, no se quedó atrás en la fila con los demás discípulos ni con las demás personas que venían siguiendo a Jesús, sino que llegó, se adelantó y fue a buscar a Dios, fue a buscar a Jesús porque lo necesitaba, porque ya no quería ser parte del mundo, quería también ella tener esa comunión, esa relación con Jesús. Y así como los discípulos le dijeron a Jesús, échala de aquí, échala afuera, ahí es cuando el enemigo nos ataca y nos llega a decir, cuando empezamos en los caminar de Dios, no eres hijo de Él, no eres hijo de Dios. Y es donde yo les digo, ¿cuántas veces esta mujer se sintió excluida por el hecho de no ser judía? Como hemos leído en muchos versículos, Jesús más que todo venía a leer las parábolas o reflexiones a las personas que eran judías. Estaba entre Galilea, Samaria, Judea. No miramos que iba como a Asia o a otros países como Roma. Él siempre se quedaba dentro de. Me pregunto para todas esas personas que, como esta mujer, que eran cananeas o que eran de otros lugares, ¿cuántas veces no los excluyeron? Y incluso a nosotros también nos han excluido muchas veces y nos hemos sentido mal con Dios cuando a veces Él nos dice ese no y nos llegamos a sentir excluidos tal cual esta mujer se sintió cuando Jesús vino y le dijo un no al principio con su respuesta. Y cuando Dios nos dice ese no, el enemigo llega y nos llega a atacar. Y miren cómo es tan astuto que solo planta una semilla, solo viene, nos dice y nos indica es que Dios no te ama, no eres un pecador, ¿dónde está Dios ahorita? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Cuando en realidad a veces solo Dios nos dijo un no para evitarnos un mal mayor. Y nosotros, como empezamos tal vez en nuestro caminar o hemos estado en un conflicto espiritual, nuestro espíritu decae y está tan débil que caemos redondito ante la mentira y ante el plan del enemigo y hacemos que esa semilla de maldad crezca dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro espíritu. Algo que a mí me impacta y que es bastante fuerte es de que cómo Jesús utiliza el término perros. En la época de Jesús, a las personas que no eran judías de nacimiento, eran decir cananeos, romanos, asiáticos, africanos, etcétera, etcétera, se les llamaba perros. Así era como los judíos catalogaban a las personas extranjeras y que no eran parte de. Como sabemos, Israel es el pueblo santo de Dios. Entonces el enemigo utiliza este versículo porque he escuchado muchas veces como esta pequeña frase que Jesús dice, lo malinterpretan diciendo que nos tratan mal a nosotros. Y ahí es donde el enemigo es astuto porque se sabe la Biblia de pe a pa, e incluso que juntándonos a todos nosotros, él se sabe la Biblia mejor que nosotros. Y nos saca de contexto ante el verdadero mensaje que Dios le quería dar a la mujer. Si miramos de dos partes, el contexto del demonio era el siguiente, ¿no? Que no es bueno quitarle la bendición a las personas santas y dárselo a los pecadores, porque eso es lo que Jesús toma como hijos y perros. Hijos como santos, que eran las personas judías, y perros, que son todos aquellos pecadores que son los que no son judíos. Entonces, ahí es donde el enemigo toma esta frase y nos pone
esa pequeña semilla. No es bueno quitarle la bendición a todas aquellas personas que son santas, que en realidad sí tienen una relación con Dios y quien sí Dios ama, y dárselo a los pecadores como tú. Pero me encanta verlo desde la perspectiva de Jesús, que es la más importante, y es que él, al hacer este planteamiento a la mujer, le indica, ¿qué soy yo para ti? ¿Qué buscas tú en mí? ¿Por qué? Porque Él es nuestro amo y Él da bendiciones a todos aquellos que quieren ser santos. Pero la mujer también viene y le dice, también los perros comen de esas migajas. Es decir, nosotros de pecadores también necesitamos esa salvación, también necesitamos de ti. Entonces la mujer ahí le responde a Jesús, tú eres mi amo y yo te busco. Y tenemos que tener mucho cuidado con a quién estamos escuchando en realidad. Como siempre nos los han planteado las caricaturas, el diablito de un lado de nuestro hombro y el angelito del otro. ¿A quién en realidad vamos a escuchar cuando a veces escuchamos la palabra de Dios? He escuchado que muchas veces la sacamos de contexto cuando en realidad el mensaje es otro, y ahí es muy importante escuchar a Dios y abrir no solo nuestros oídos y ojos corporales, sino los espirituales, para poder recibir en realidad cuál es el verdadero mensaje que Dios nos quería dar. Entonces, esta mujer al venir y responderle a Jesús, tú eres mi amo, yo te necesito, yo necesito de tu salvación, y aún ella sabiendo que era pecadora, cumple una de las promesas que Dios hace, ya no para el pueblo de Israel, sino para todas las personas que no son judías. Y él en Oseas 2:23 nos dice, y tendré compasión de la que no recibió compasión, como esta mujer. Ella no recibió compasión de nadie, de ningún judío, cuando le intentaron excluir, cuando ella solo buscaba del caminar de Jesús. También nos dice este mismo versículo, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Entonces Jesús viene y le plantea, ¿qué soy yo para ti? Y la mujer le contesta, tú eres mi Dios. Entonces esta mujer toma y abraza esta promesa que Dios le hace al ser una pecadora. Y ella viene y le contesta a Jesús, yo te busco a ti para una relación, no una religión. Esta mujer era pagana, como les digo, era cananea. Los cananeos pues eran paganos, eran idólatras. Ellos más que todo idolatraban a lo que era el dios Baal, que es el que se menciona durante toda la Biblia, lo hemos mentado mucho. Y a pesar de todo, nosotros, si nos damos cuenta, también hemos llegado a ser un cananeo. Somos santos, sí, porque hemos recibido esta promesa de Dios, que somos su pueblo también. Pero también nos hemos llegado a comportar como cananeos, faltando al respeto a nuestros padres, mintiendo o incluso a Dios mismo. Pero a pesar de todo eso, Dios siempre nos abraza y nos abre sus brazos y su corazón, dándonos nuestro valor como su hijo, aún siendo un cananeo, aún siendo un pecador. Y a veces el no de Dios es como cuando hacemos, y se los pongo así, como a veces cuando hacemos un examen. Nosotros pensamos que estamos preparados, como esta mujer. Esta mujer llegó con una fe y llegó preparada para decirle, Dios, sana a mi hija. Igual que nosotros decimos, estudié, me preparé, sé que voy a ir a hacer el examen, y al final cuando nos entregan la nota, no la pasamos. Lo mismo le dijo Jesús a esa mujer, no pasaste el examen. Y es que cuando nos damos cuenta de la realidad, no estábamos preparados al 100%. Cuando nos entregaron ese examen, revisamos nuestras respuestas, pues vemos que sí, no, en realidad no estábamos preparados para el examen. Suponíamos saber que teníamos las respuestas correctas, suponíamos que habíamos estudiado bien, cuando cuando en realidad no era así. Y lo mismo nos sucede con Dios. Muchas veces oramos, ayunamos, leemos la Biblia, vamos a misa, escuchamos el evangelio del día a día, pero a veces Dios nos dice un no porque hay muchas razones. Y a veces una de estas razones es ser el tibio, es ser y evitar ser un fariseo.
Cuando me refiero a fariseo, eran todas aquellas personas pues, que iban a la iglesia, que siempre le daban su diezmo a Dios, y digo entre comillas también diezmo porque lo robaban, le daban todos los sacrificios que Dios quería, cuando en realidad no lo hacían de corazón. Vuelvo a quedar el punto de que la mujer era cananea. ¿Ella creía en Jesús? Sí. ¿Sabía que Jesús hacía milagros? Sí. Incluso fue en busca de un milagro. Pero el tope de ella, su muro, su puerta sin abrir, era que Jesús le había dicho no. Y ella quería llegar con Jesús y al principio, como les digo, llegó preparada. Ella dijo, voy con todo y Jesús me va a decir, sí, aquí está. Y ella quería venir y llegar a obtener un milagro y tal vez posiblemente solo eso buscaba, solo un milagro, solo una bendición que Dios le iba a llegar a dar. Y por eso Jesús viene, la detiene y le da este planteamiento diciéndole no, porque él no es como el mago de Aladín, que nosotros frotamos algún vasito, alguna imagen o vamos al Santísimo y Dios ahí nos concede lo que nosotros queremos y no, porque Él quiere una relación, Él no quiere que seas un fariseo. Y como les digo, ¿quiénes eran los fariseos? En los tiempos de Jesús eran todos aquellos que oraban ante las puertas de la sinagoga, eran los que decían, yo estoy ayunando, yo estoy haciendo esto, yo diezmo esto, pero le quitaban al más pobre, le quitaban todo lo que tenían. Eran quienes decían, yo hago esto, pero actuaban de otra manera. ¿Y quien se sabe y eran a quienes se sabían la palabra de pe a pa de Dios, pero no la entendían? Los que cumplían los rituales, pero eran solo rituales vacíos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos ayunado, hemos orado, incluso hemos rezado y pedido a Dios muchas veces y hemos rezado incluso hasta el rosario, hemos ido a misa, leemos la Biblia, pero de todo esto, ¿cuántas cosas hemos hecho intencionales? ¿Cuánto de eso solo lo hacemos para recibir una bendición? Como tal vez llegó esta mujer ante los pies de Jesús la primera vez que le pidió, cuando le dijo, hijo de David, ayúdame. Ella tal vez solo llegó para recibir esa bendición e irse y continuar haciendo lo mismo. Como les digo, sabía de Jesús, sabía de su existencia, pero no lo sentía dentro de sí misma, no lo sentía en su espíritu. Entonces ahí viene lo que sería el predica con tu ejemplo, que lo que está en tu corazón está en tu mente y en tu espíritu y así lo demuestres. Jesús conoce nuestros corazones, conoce nuestras mentes y conoce nuestro espíritu. Él conocía a esta mujer a pesar de ser pecadora, a pesar de que lo que era, de su futuro, de su pasado, él la conocía y sabía por qué había llegado a sus pies, pero sabía que todavía no estaba preparada para recibir esa bendición. No podremos decir, y que era lo que yo les digo, actuar de una manera, pensar de otra y que nuestro espíritu esté en otro lado, porque no concuerda, nada va a casar. No conocemos la vida de esta mujer, solo sabemos que es pecadora, pero con que te digan la palabra pecadora uno dice y se inventa tantas cosas. Y posiblemente esta mujer, como les digo, no estaba preparada. ¿Cuántos de nosotros en realidad hemos estado preparados para recibir esa bendición de Dios? Le pedimos, pero no estamos en realidad preparados para recibir lo que le hemos pedido a Dios. Porque no le podemos pedir a Dios bendiciones y no podemos venir y decir, Dios te bendiga a nuestro vecino, si por dentro estamos envidiando su casa, su auto, todo lo que ha conseguido y todo lo que ha alcanzado. No podemos decir que conocemos la Biblia si ni siquiera sabemos quién es Dios, si ni siquiera nos habla Dios a través de ella. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender y aceptar la voluntad de Dios cuando nos diga un no y evaluarnos a nosotros mismos para saber cómo recibir esa bendición de Dios? Y es que algo muy importante es que tu estilo de vida esté relacionado de Dios. Porque ¿cómo vamos a entender el proceso del no de Dios si mi estilo de vida no está relacionada con Él? Como les digo, lo que está en tu corazón está en tu mente, espíritu, y así actúes y lo demuestres.
Entonces, tenemos también que evitar lo que son las rutinas. También tenemos que intentar tener una relación. Y al tener esta relación, dejamos de cuestionarnos y empezamos a aceptar. Cuando tenemos una rutina, cuestionamos todo, porque lo tenemos todo bien planificado. Como cuando vamos a estudiar o vamos a trabajar. Me levanto a tal hora, como desayuno y me voy. Me levanto, como desayuno y me voy. Entonces se vuelve tan rutinario que ya sabes qué es lo que va a hacer, ya sabes qué es lo que va a pasar. Pero de repente te llaman o te dan alguna emergencia y ahí todo tu horario se fue a la basura, todo cambia. Pues lo mismo pasa con Dios. Nosotros venimos, nos hincamos, oramos y rezamos. Venimos, nos hincamos, rezamos, oramos. Y cuando Dios nos dice no, nuestra rutina espiritual va para abajo, porque Él busca una relación, Él no busca ninguna rutina. Y yo les vengo y les pregunto, si nos llegáramos a quitar todas las cruces, como por ejemplo yo que cargo una aquí, si llegáramos a quitar todas esas imágenes y altares que tenemos en nuestras casas, las personas del mundo en realidad sentirán la presencia de Dios con nuestras acciones. En realidad dirán, esta persona es una hija o es un hijo de Dios. No, hombre, es que esta persona tiene que ser cristiana por cómo habla, por cómo actúa, y te identificarán como hijo de Dios sin que lo digas a los cuatro vientos y que lo demuestres con las imágenes o con los dijes que llevas puesto. ¿Cómo vamos nosotros también a aceptar la bendición de Dios si lo que irradiamos es todo lo contrario? Es lo que yo les digo, que nuestro estilo de vida refleje a Dios, pero ¿cómo nuestro estilo de vida va a reflejar a Dios si no tenemos una relación con Él? Y ahí es donde empezamos a actuar como un fariseo y no como un hijo de Dios, cuando le llegamos a pedir algo a Dios. Y cuando oramos, muchas veces tenemos que tener cuidado que la oración no se enfoque en el yo. Muchas veces en nuestras oraciones solo llegamos a pedir por nosotros. Estamos como los yoyos. Yo y yo y yo. Y no está mal pedir por nuestras necesidades. No está nada mal. Pero muchas veces nuestro orgullo, nuestras necesidades y el mismo pensamiento y el egoísmo del ser el yo nos ciega y tomamos a Dios, como les digo, como el mago de Aladín. Y nosotros como cristianos pensamos con que solo juntar las manos, hincarnos, Dios aparecerá ante nosotros y nos concederá todo aquello que nosotros queremos, cumpliendo nuestros deseos. Tal cual al pie de la letra nosotros los pedimos con punto y coma y todas las tildes. Y muchas veces este orgullo, como les digo, nos ciega ante Dios y solo llegamos ante Él a exigir y pedir. Y lo peor es que nos enojamos y nos molestamos cuando pedimos y exigimos y Él nos dice no. Algo muy hermoso que tiene, bueno, todo en Dios es perfecto, todo en Dios es hermoso, y es que Él nos pide que nos humillamos. Pero quiero que vean la definición de la palabra humillarse ante la definición del mundo, y es la sumisión, el acatamiento y la humildad sí o sí ante una persona. Pero la definición de Dios al humillarte de Él es dejar que nuestro orgullo a un lado, es sentir su amor y aceptar su voluntad y reconocer que lo necesitamos y que es lo primero en nuestra vida. Entonces, lo más hermoso al momento de humillarnos es que lo exaltamos a Él y al exaltarnos a Él, nos exaltamos a nosotros mismos. Pedro nos indica en el capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuera su tiempo. Cuando exaltamos y nos humillamos a Dios y dejamos todas esas peticiones detrás, Él sabe y Él nos conoce. Y Él sabe en qué momento, el tiempo, el cuándo y el cómo darnos. Y cuando se cumplen estas tres cosas, Él nos las va a dar y ahí es donde nos va a exaltar a su tiempo.
Muchas veces Él solo nos pide, como nos indica y nos dice en Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre, es decir, todos nosotros, por la promesa de Oseas, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo. Él nos dice, yo los escucho, pero necesito tu parte también. Deja de lado tu orgullo, deja de lado tu egoísmo. Búscame, ora, humíllate, y yo te voy a escuchar. Perdonaré tu pecado y restauraré tu tierra. ¿Cuál es tu tierra? Tu espíritu, tu cuerpo y tu mente. Esta tierra que Dios restaurará será nuestra vida, y esa tierra que Él vaya a restaurar a partir de esa humillación será nuestra relación con Él. Jesús, al ver que la mujer cananea lo necesitaba y lo buscaba, ya no solo por una bendición, sino que ella se da cuenta que lo necesita en realidad y que necesita una relación con Él, y lo busca ya por esa relación, la exalta, como nos dice en Pedro 5, y los va a exaltar cuando sea su tiempo. Fue el tiempo de Él. Al principio no la escuchó, porque número uno, ella venía buscando una bendición. Ella solo venía buscando una religión, no una relación con Dios. Y cuando Dios le dice no, ella va, vuelve y se postra ante sus pies, humillándose, diciéndole, Dios, te necesito. Entonces ahí es donde llega su tiempo y Dios la exalta y le dice, mujer, qué grande es tu fe, cosa que nunca se lo dijo a sus discípulos. Ahí la exaltó, la reconoció como su hija y la ayuda y le da esa bendición que ella estaba buscando. Como les digo, Dios busca una relación, Él busca una intimidad, y en esa intimidad y en su amor es donde Él nos prepara para cuando tengamos que entrar en el proceso de ese no. La mujer cananea, como no tenía una relación con Dios, no sabía qué hacer. Se quedó a mitad de camino pensando, ¿y ahora para dónde voy? ¿Será que sigo, lo busco? ¿O me voy de regreso para mi casa y sigo con mi vida igual y les sigo pidiendo a mis dioses? No sabía qué hacer porque no tenía un rumbo, no tenía una relación. Y por supuesto, nosotros no vamos a estar jamás preparados para un no. Jamás vamos a estar preparados para cuando Dios nos diga un no. Siempre nos vamos a molestar, siempre nos vamos a frustrar. Lo mismo nos sucede con nuestros padres. Le pedimos algo, sabemos cuál va a ser su respuesta y aún así nos enojamos con él. Y es lo que a veces yo les comentaba anteriormente, el venir, el dejar nuestro orgullo, el dejar de pedir por nosotros mismos, porque Él ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos y Él nos los va a dar a su tiempo y nos va a exaltar a su tiempo. Y ahí es donde entra el tiempo de silencio, porque a veces pedimos a Dios, pero no escuchamos respuesta. A veces nunca nos dice un no, se queda en silencio. Y a veces ese silencio es un no. Y lo vemos en cuando Jesús estaba orando antes de ser encarcelado. Jesús le pidió a Dios que si podía evitar tomar ese trago amargo. Y Dios no respondió. Dios se quedó en silencio. Dios le dijo no. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Escucho y obedezco. A veces estas dos palabras son tan complicadas para nosotros. El escucho y obedezco se nos complica demasiado. Y ahí es donde entra la parte de la relación, donde Dios nos dice, restauraré su tierra. Él restaurará nuestro espíritu cuando recibimos ese no de Él. En nuestras oraciones muchas veces oramos, parloteamos y a veces decimos incoherencias que yo creo que hasta mismo Dios se queda, ¿qué fue lo que dijiste? No te entendí. Y no hacemos silencio, sino que va de hablar y hablar y hablar y hablar. Y no debemos de suponer que porque tenemos una relación con Dios, Él nos va a contestar como nosotros queremos. Claro que no, jamás lo va a hacer, porque se hace primero su voluntad antes que la nuestra. Tampoco creemos que cuando solo lo necesitamos vamos a buscar de esa relación.
Y ahí después recibimos esa bendición, pasamos por el camino y el proceso con Él para recibir el no, y después nos vamos y nos alejamos. Luego volvemos a entrar en crisis, necesitamos su ayuda, pasamos por el camino, nos enseña, aprendemos por el momento y nos alejamos. En este pasaje vemos cómo Jesús le dice a la mujer no, la pone a prueba con el planteamiento. Y algo bonito en este versículo fue que no hubo como un dolor, no hubo como un proceso tan largo de espera, sino que fue continuo, fue paso a paso. Y pues Dios la recompensó en su momento, pero fue a su tiempo, fue a su voluntad. Pero habrán otros momentos, como le pasó a Jesús, que Dios se quedó en silencio y le dijo no, y él tuvo que pasar por todo ese calvario. Pasó por horas, pasó por días, y él sufrió esa pasión. Pero a su tiempo, él recibió esa bendición de Dios, que fue la resurrección, y fue la salvación de todos nosotros. Y ahí Jesús entendió, bueno, él sabía, pero él aceptó la voluntad de Dios y le dijo, escucho y obedezco, y aceptó el propósito que Dios le tenía para su vida. Pero ¿cómo vamos a entender cuál es el propósito de nosotros en nuestra vida si ni siquiera intentamos buscar su voluntad? Si nuestro orgullo nos ciega y solo pedimos y no dejamos que Él obre en nosotros, como le obró en esta mujer dándole el planteamiento de quién soy para ti, tú qué vas a hacer para mí, vas a estar conmigo siempre y no va a ser fácil. Miren, no les digo que pues todo el tiempo siempre va a ser sencillo, siempre es complicado aceptar su voluntad y no me lo digan a mí, que pues les comento un poco, hijo, en la aceptación de la voluntad. A mí me costó bastante y hasta el día de hoy me sigue costando bastante aceptar su voluntad. Es bastante complicado venir y decirle, escucho y obedezco, porque es complicado, pero no imposible. Yo cuando comencé con mi caminar a Dios fue a partir de los 13 años en adelante. De 13 años para atrás era una farisea que solo iba a misa, me sentaba, me dormía, que si mis papás oraban en la noche conmigo, solo decía el Padre Nuestro porque me lo sabía de pe a pa, pero de ahí no sentía nada. Era una farisea, solo estaba ahí por cumplir y le pedía a Dios y Dios me contestó muchas oraciones cuando era incluso farisea, pero fueron esas oraciones contestadas para mí, no tenía ningún valor, ningún sentido, porque no conocía el verdadero valor que Él estaba dando a esa bendición. Y yo, como les digo, también fui una farisea, todo lo hemos sido en algún tiempo de nuestra vida, pero también tenemos que venir y decirle un alto y buscar de esa relación, lo cual, gracias a Dios, a mis 13 años, él me dijo, hasta aquí, basta, dejarás de ser farisea, necesito que te enfoques en mí, y comencé, gracias a Dios, en esta relación, pero algo que, y no es por vanagloria ni nada, que fue algo que a mí me ayudó, fue haberlo escuchado y obedecido cuando él me dijo, hasta aquí dejamos de ser fariseos, vamos a continuar una relación. Y tenemos que, en ese punto es donde entra el escucho y el obedezco, el dejar de ser fariseos, dejar esa rutina y comenzar esa relación. Y cuando comenzamos en esa relación, yo les digo, va a haber batalla. No les digo que todo va a ser paraísos, color de rosa, no. Lo vimos con Job, lo vimos con Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, su mano derecha. Él tuvo batalla tras batalla. ¿Y cuál fue su bendición al final de haber escuchado y obedecido a Dios? Fue la resurrección, fue la salvación, es estar hoy en día junto con el Padre. Y conmigo, pues hasta el día de hoy no me he ido todavía con el Padre, espero llegar al Padre algún día, pero en la tierra seguimos teniendo batallas. Pero cada batalla trae su tiempo de crecimiento y trae su calma. Y a partir de mis 13 años hasta el día de hoy, que tengo 19 años, pues he tenido batalla, un tiempo de crecimiento y tal vez me da tiempo de calma, tal vez han habido meses, días o horas y a la siguiente ya tengo otra batalla.
y luego volvemos a comenzar y así es una lucha constante con él. Pero tenemos también que aprender que en esa batalla tenemos que escuchar, obedecer y no meter la pata luego y dejar solo lo que aprendimos en la batalla anterior, dejarlo ahí, sino que ponerlo en práctica con las demás batallas. Y eso es un consejo que, miren, yo se los doy. Escuchen cuando él les hable. Anoten todas esas fallas que han tenido y cómo él se las ha corregido. Y las tengan ahí en la mano para decir, bueno, ya cometí esta falta, pues ya sé cómo solucionarla porque él ya me dio la solución. Y miren, eso les puede ayudar bastante para las siguientes batallas en decir, bueno, ya no voy a cometer este mismo error porque ya lo pasé, ya sé qué fue lo que pasó. Vivan las batallas, abracen esas batallas y también abracen ese tiempo de crecimiento. Acéptenlo, escúchenlo y obedézcanlo, porque cuando llega la calma, el decir, bueno, lo escuché y lo obedecí, les va a dar esa tranquilidad. Él ya trabajó en esa tierra y va a dejar que crezca ese fruto. Y yo quiero hablarles el día de hoy en una batalla en específico que es reciente, pero no es tan antiguo, que fue mi proceso para entrar a la universidad. Entonces les comento cuál fue el gran problema que sí me costó durante bastante tiempo venir a escucharlo y obedecerlo. Y es que desde que yo entré a estudiar, desde que tenía 5 años, pues a mí me decían, ¿qué quieres de ser de grande? Yo decía, yo quiero ser doctora. Yo para todo decía doctora, doctora, doctora y doctora. Muchos me decían, ay, no, pero es que porque es chiquita va a olvidar ese sueño. Y no, miren, llegué a mi bachillerato, llegué a quinto bachillerato y yo seguía con esa fe y decía, bueno, tengo mi plan que es, me voy a graduar, voy a entrar a la San Carlos, voy a estudiar medicina y luego voy a estudiar pediatría. Voy a estudiar en un hospital, voy a trabajar en un hospital y luego pondré mi propia clínica. Yo dije, mi vida está hecha, ya todo está hecho, pues gracias a Dios. Pero no, Dios me dijo, no chiquita, alto aquí. Y yo le pedí y yo le oré y le dije a Dios, mira, yo quiero estudiar esto, quiero hacer esto y quiero cumplir esto. Pero él me dijo, no mamá, hasta aquí llegamos chiquita con el sueño porque ahorita viene mi voluntad. Y es que yo me gradué en el 2020. Yo cabal soy de la generación de los covidianos, porque cabal ese año que yo tenía que entrar a empezar el proceso con la San Carlos y graduarme, entró el coronavirus que fue en el 2020. Entonces, bueno, dije yo, va a ser mucho más fácil, va a ser pan comido, voy a entrar a la universidad hasta con los ojos tapados, me voy a estudiar y ahí va a estar mi cupo. Pasé los exámenes de los básicos, para los que no saben muy bien el proceso de la San Carlos, están los básicos y los específicos. Entonces pasé el primer proceso que era los exámenes de los básicos con buena nota, no perdí ninguno, a la primera oportunidad, pues todo bien, todo contento. Paso a los específicos ya para entrar ya a lo que sería la Calusac. ¿Y qué creen? La verdad, no pasé el primero, pero como te dan 4 oportunidades, dije, bueno, estamos como un juego, perdí la primera, vamos por la segunda. Y dije, bueno, ya sé cómo es la metodología, el segundo fijo lo paso. Estudié, me preparé, oré, le pedí a Dios y tampoco pasé la segunda. Bueno, dije yo, ya ella me preocupó un poquito porque dije, si no entro en la tercera ni en la cuarta, ¿qué voy a hacer? A pesar de todo, yo tenía mi fe y sabía que yo iba a entrar sí o sí. Yo dije, tal vez Dios me está poniendo a prueba para ver si en realidad esto es lo que quiero. Y yo dije, yo esto quiero y ahí voy. Pero voy a tener un plan B y C. A la tercera oportunidad que ya estaban ya todas las carreras, apliqué para medicina, administración de empresas y arquitectura. Mi mamá me dijo, mija, ¿vas a poder con eso? Y yo le dije, sí, porque voy con Dios. Y yo, miren ustedes, con una fe que yo dije, esta vez a la tercera voy a entrar a las 3 carreras y incluso hasta me va a costar venir y decidir cuál de las 3 quiero. ¿Saben qué fue lo chistoso? Es que ninguna de las 3 volví a entrar. Llegó la última oportunidad y yo dije, bueno, ¿es esto o nada? Llegó la cuarta oportunidad y ¿qué fue lo que pasó? Me preparé, me ayudaron, e incluso ¿saben qué es lo más chistoso? Y es que me voy a enfocar en esa carrera de arquitectura, es que yo tenía un compañero, me dijo, mira, fíjate que yo tengo un amigo, él hizo su examen de arquitectura, él tiene las respuestas, te las va a pasar.
y me las pasó, pero yo dije, esto no es honesto, no voy a ver esas respuestas porque lo voy a hacer porque estudié. Si voy a entrar, lo voy a hacer porque estudié, no porque alguien me pasó las respuestas. Y lo mismo pasó con medicina. Algunos me pasaron algunas respuestas de lo que iba a venir en el examen, mas no las quise ver. Hice los 3 exámenes en la última oportunidad y dije, esta es la definitiva. Ya no es la tercera en la vencida, sino es la cuarta. Hice mis exámenes y por curiosidad abrí los documentos que me habían enviado de las 3 carreras y verifiqué, comparé mis respuestas y miren ustedes, las respuestas eran las mismas. Hablé con este amigo de mi amigo y él me dijo cuáles fueron tus respuestas y comparamos y él me dijo, mira, yo tengo las mismas respuestas. A mí ya me entregaron el resultado y yo sí pasé, la pasé con 90. Entonces yo dije, fijo, yo la paso. Entonces dije yo, o sea, si no es medicina, no es administración, pues quedo en arquitectura, pero fijo, yo entro a la universidad. ¿Y saben qué fue lo más chistoso? Es que no entré. Las perdí las 4. Para esto llegamos al tiempo que fue de diciembre, a principios de diciembre. Miren ustedes, el plan que yo tenía desde que era chiquita empezó como las montañas rusas. Empezó, subió, pero se fue de una vez en picada para abajo. Yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a estudiar? Sabía que las carreras que yo quería pues estaban demasiado caras en todas las universidades. Mi mamá me dijo, mira, mis papás me dijeron, mira, vamos a ver en las demás universidades, de repente te podemos apoyar y te vas a estudiar a una privada. Y yo dije, pues bueno, no está mal. No miraba el camino tan perdido, pero sí ya iba disminuyendo mi espiritualidad con él. Venía decayendo poco a poco porque dije, me preparé, estudié, oré, ayuné, recé el rosario, cuántas décimas y coronillas no hice. Y pues no entré, dije, pero no me voy a desfallecer ahorita, vamos a intentar con las privadas. Y la verdad es que las carreras estaban tan, pero tan caras que mis papás me dijeron, mija, mira, no te podemos apoyar ni en medicina, ni en administración, ni en arquitectura. Y ustedes, para mí eso fue un bajón que por un momento todo a mi alrededor estaba tal vez de día, pero conmigo para mí todo era oscuro. Y de repente llegó una lucecita por ahí, en la Universidad de Mariano, donde llegó un boletín que tenían ofertas. Dijo, esto era una ganga, el 50%, compre dos, lleve uno. Entonces yo vine y me metí. Miren, incluso en esta universidad pasé con buenas notas el examen para arquitectura, porque medicina sí estaba bastante caro, administración también, y pues arquitectura era la única que se ajustaba al presupuesto de mis papás. Y la intenté, y para a finales de diciembre, pues yo ya tenía ya arquitectura, pues ya sabía que fijo iba para la Mariano. Sin embargo, me sentía vacía, porque no era algo que yo quería en realidad, no era algo por lo que cual yo había soñado. Yo me planteaba con esta carrera, termino arquitectura y ¿qué más hago? ¿A dónde me voy? ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? No le veía futuro a arquitectura y comencé los últimos meses de diciembre en una decadencia terrible porque ya no sentía ni siquiera, ya no sentía esa emoción con la cual yo empecé a estudiar el final del año del 2020, la emoción de empezar un año más, empezar un año de universidad, ya no sentía eso, era solo como de, bueno, vamos a estudiar solo porque hay que estudiar y para no quedarnos de burro y vamos a la universidad solo porque sí, ya no quería. Y comencé en una decadencia con mi espiritualidad, que ya había dejado de orar, ya había dejado incluso de asistir a las misas porque eran virtuales, no me podía zafar, pero ya no sentía como esa pasión de ir a la misa y escucharla, sino que ya solo iba porque sí, me sentía tan vacía que dije, ya no tengo propósito, ya no tengo nada. Aquí quedó todo, aquí murió Kaylee Solano y eso fue todo. Llegó hasta sus bachilleratos y ya no hay futuro. Y ahí fue donde llegó mi punto de quiebre, donde me sentía tan vacía que lloré, me derrumbé, caí de rodillas y tenía tanto miedo de lo que me iba a esperar el otro año, porque dije, si así me siento ahorita que no he empezado, ¿cómo va a ser el otro año? Y un día Dios me puso un versículo tan pequeño, pero tan chiquitito así, minúsculo, dos, tres palabritas de Salmo 56:3, que era cuando David estaba en su conflicto
cuando tenía miedo, no sabía qué iba a pasar cuando estaba en pelea y en lucha con su hijo Absalón, David le dice a Dios, cuando tengo miedo, confío en ti. Y miren, ese versículo ha sido como mi lema, ha sido como mi refrán, mi eslogan hasta el día de hoy. Cuando tengo miedo, confío en ti. Cuando escuché este pequeño versículo, ahí fue donde yo caí de rodillas y dije, cierto, yo toda mi vida, desde mis 3 años para acá, yo había confiado en él. ¿Qué pasó ahora? Dejé que el enemigo sembrara esa semillita de ¿y ahora qué vas a hacer? Te vas a quedar como un inútil. Todos tus compañeros van a pasar a la universidad, todos tus primos van a entrar a la universidad y tú aquí te quedaste. ¿Qué vas a hacer? No, aquí vas a ser doctora. Y miren, me atacó tanto, pero tan fuerte, no tuvo ni piedad conmigo, me daba una y otra y no me dejaba ni siquiera levantarme, que sí fue bastante complicado, que cuando Dios me dijo, me abrió los ojos y me dijo, ¿por qué? ¿En quién está tu confianza? ¿En el mundo, en la universidad, en tu futuro o en mí? ¿En dónde está tu confianza? Y ahí fue donde yo caí y dije esto. Tanto que yo decía confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios. Y aquí estoy yo desconfiando de Él, desconfiando de qué es lo que Él va a tener para mí, desconfiando de su voluntad. Y ahí es donde yo caí, me humillé y llegué y le dije, ¿sabes qué, Padre? Que se haga tu voluntad, mas no la mía. Que se haga según tu palabra, mas no la mía. Y cuando yo caí en eso, como que hubiera vuelto a florecer, como que me hubiera vuelto a enamorar nuevamente. Jamás he estado enamorada, jamás he tenido novio, pero con Dios ha sido mi primera relación y es como que hubiéramos quebrado y volvimos a regresar, porque volví a tener una alegría que jamás había sentido, tenía como un fuego, había algo dentro de mí que resucitó tan fuerte y tan grande que esto sucedió cabal en las últimas semanas de diciembre, cabal para Navidad. Esta Navidad, miren, cada Navidad tiene un significado distinto en lo personal y como familiar, pero esta tuvo como un mayor impacto porque mis compañeros me preguntaban, ¿qué vas a hacer? Ya no quería estudiar arquitectura porque ya no quería. Ya pues había ya tomado ya la decisión yo con Dios de ya no seguir eso. No sabía qué iba a estudiar, pero confié en Él. Esa palabra, a veces cuando entraba la duda, repetía una y otra vez, cuando tengo miedo, confío en ti. Tenía miedo de qué era lo que iba a seguir, de qué era lo que iba a pasar, pero confiaba en Él. Y mis compañeros me decían, ¿qué vas a estudiar? Y yo me reía y le decía, no sé, ya Dios sabrá. Y ya me sentía tan, pero tan plena que ya ni me preocupaba si iba a estudiar o no, si iba a trabajar o no, qué iba a hacer el 2021, ya no sabía. Ahí fue donde, esa última semana de diciembre, ya iban a empezar ya a inscribirse. Mi mamá me dijo, al final, ¿vas a seguir arquitectura o no en la Mariano? Y yo le dije, no. Y empezamos nuevamente, ya se acercaban ya las inscripciones, ya muchas universidades ya estaban cerrando y empezamos a buscar. Una tarde, una mañana, fue que nos sentamos con mi familia, mi papá en su teléfono, mi mamá con su teléfono, yo con el mío y todos buscando qué universidad o alguna otra carrera que me llamara la atención y yo dijera, sí, soy buena para eso. Cuando a mi mamá le llegó una notificación de la Universidad de Galileo de una carrera, miren, fueron tres cosas que pues a mí me gustaba. Arquitectura, me encanta el dibujo. Administración, pues me encanta administrar las cosas, me gusta administrar el dinero y todo ello. Y medicina, que era un sueño que yo tenía desde pequeña. Llega esta carrera, que es la que estoy cursando hoy en día, nada que ver con estas tres, aunque sí con una en específico, y es la licenciatura en informática de administración de empresas en aeronáutica. Miren, el nombre está es largo que a mí hasta a veces se me olvida qué es lo que estoy estudiando. Les soy sincera, yo me gradué en bachillerato en computación, no sé programar. Me gusta la computación, sí, pero porque tengo que utilizarla, porque no soy buena para la computación. No mucho me gusta la programación. Y esta carrera tiene que ver con informática. Número uno, no me gusta. No, no me gusta mucho la informática. Administración de empresas, pues era algo que yo quería. Aeronáutica, jamás me vi volando un avión, ustedes, jamás me vi trabajando en un aeropuerto. Si a puras penas puedo manejar una moto automática, si a puras penas me caigo con patines, imagínense volar un avión. Cuando mi mamá me dijo eso, yo dije, no,
esto es tampoco, dije, esto ya no le hago yo. Sin embargo, mi mamá estaba como, búscala, de repente y te gusta. Entonces empezamos a ver, no me convencía la carrera, averiguamos los precios, y pues los precios estaban bastante accesibles. La verdad es que hoy en día pues se paga menos de universidad de lo que pago yo, de lo que pagaban mis padres cuando estaba estudiando en el colegio. Y yo dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? Porque si Dios puso, fue la única carrera que en todo varias semanas estuvimos buscando, fue la única carrera que todavía tenía abiertas las inscripciones y la única carrera en la que vimos que pues no solo el precio estaba bastante accesible, sino que había como algo más, o sea, o trabajaba en administración en una empresa, o me iba, o podía sacar para piloto, o podía estudiar para programación, o sea, había de todo un poco. Entonces con mi familia dijimos, bueno, pues, ¿por qué no? Ya que estamos aquí, ¿por qué no? Y incluso algo bonito de la carrera es que esta carrera se divide en dos. Los primeros 2 años sacamos el técnico y los últimos 2 sacamos la licenciatura. Incluso algo bastante impresionante y que fue lo que me gustó, al final, a la larga, puede que en la carrera te ayuda a sacar tu licencia como piloto. Entonces yo dije, bueno, tal vez no soy paramédico, tal vez voy a volar un avión. O sea, ¿quién quita? Primero saco mi primera licencia en avión que en carro o que en moto. Entonces lo intenté, me aventé, dije, bueno, intentemos estos primeros 2 años, si me gusta, pues me quedo y si no, pues me salgo. Hasta el día de hoy este año me gradúo de mi técnico, ya me quedan pocos meses para acabar ya el técnico y empezar la licenciatura. Miren, tengo y me da tanto, pero tanto miedo. Y es que en mi presente hoy sigo estudiando esta carrera, me gustó. El primer trimestre, el primer día de clases yo estaba bien nerviosa, dije no le voy a entender nada y la verdad no la entendí, pero me gustó, me encantó. Y ahí fue donde encontré que en realidad sí soy buena para la computación, sí soy buena como administradora y encontré una afición para la aviación, cosa que ni siquiera yo sabía. Pero ahí es donde cayó la voluntad de Dios, donde Él me conoce y donde yo callé y le dije que sea tu voluntad más, no la mía. ¿Cuál va a ser mi futuro? No lo sé. Yo quiero seguir estudiando esta carrera porque, mira, la verdad me enamoré. Pretendo estudiar medicina, si Dios me lo permite, que así sea. No sé si Él me va a dar la oportunidad el otro año de continuar la licenciatura, pues le pido que sí. Pero aquí estoy, me dio esa bendición, me dijo, no, con medicina y con la San Carlos, y me dijo un sí y me dio esta bendición de esta carrera, la cual, como les digo, estoy cursando hoy en día, y la amo y me encantó tanto que la verdad es levantarme ya no es ni sacrificio, me encanta esta carrera. ¿Y qué fue lo que a mí me ayudó? Fue el venir y haber buscado su palabra, que fue donde él me dio este versículo de Salmo 56:3, cuando tengo miedo, confío en ti. Fue el haber venido, dejar mi egoísmo, el decir qué voy a hacer yo, el yo, el yo y el yo, y comencé a enfocarme más en lo que Él quería para mí y en su voluntad y en su palabra. Comencé a hacer más oraciones intencionales, ya no solo venir y rezar la coronilla solo porque sí, sino y hacerlo más intencional, ya dándole gracias. Comencé con lo que sería el alabarlo con canciones. Y hay una canción, miren, específico que a mí me tocó muy fuerte y hasta el día de hoy pues está presente y pues ya la había escuchado, pero cuando pasó este proceso fue como de, ahí tenía la canción, ahí tenía su respuesta y hoy se las quiero compartir. Si la escuchan, me avisan, si no, también, por favor. Listo. ¿Avisan si la escuchan? Sí. Perfecto, gracias. Of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest.
what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. You are my strength and comfort. You are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher. Your plans are always good. There's not a place where I'll go you've not already stood. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. Entonces, ¿qué es lo que les quiero dejar yo esta noche? Así como en un resumen, es que evitemos ser esos fariseos, evitemos escuchar al enemigo y que nos induzca a ser un fariseo, evitemos el yo en nuestras oraciones y escuchemos más de su palabra, más de su voluntad, busquemos una relación con Dios y creámonos sus promesas para así poder ir recibir esa bendición. Y es cuando vamos a entender las respuestas inesperadas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espero que les haya gustado, que no se les haya aburrido un poquito y muchas gracias por su atención, chicos. Que Dios me los bendiga.